Nos ponemos de pie para celebrar la Santa Misa. Nos hemos reunido en torno a ti, sentimos tu llamada, te queremos seguir. Tu palabra nos entregarás, eres maestro humilde que nos enseñará. Celebramos tu amor que en cada Eucaristía se derrama, Señor, en manantial de vida. Celebramos tu amor que en cada Eucaristía se derrama, Señor, en manantial de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que sin impedimentos, en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. La palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos: Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establece allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: Por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo: Tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió: Por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: No temas, ve a hacer lo que te he dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel.
El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó ni se vació el frasco de aceite, conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya, porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez, en la consumación de los tiempos, para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que esperan. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces Él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir.
Palabra del Señor. El episodio de la ofrenda de la viuda es uno de los últimos del ministerio de Jesús en Jerusalén antes de su pasión. Acontece en el templo, donde el Señor ya ha mantenido varias polémicas con diversos sectores influyentes de la sociedad. Por ejemplo, con fariseos y herodianos sobre el impuesto debido a la autoridad, con los saduceos sobre la resurrección de los muertos, con los escribas sobre el mandamiento principal. Luego del episodio en torno al tesoro del templo, el Señor saldrá de él para ya no entrar nunca más y anunciará juntamente con su destrucción el fin de los tiempos y su manifestación gloriosa. La crítica de los escribas y el anuncio de la destrucción del templo muestra el juicio de Dios sobre una institución emblemática del judaísmo, el templo, de un judaísmo que llega a despojar viudas pobres de sus pobres saberes para subsistir. En él se revelará la mentira de un templo construido sobre la opresión y la exacción de los pobres. En proximidad de su entrega total, ante su último discurso y de ser entregado a la muerte, el maestro ha pensado que en la viuda al fin había encontrado una verdadera discípula. Él había enseñado a los suyos que en el camino debían dejar todo llevando solo sandalias y un bastón. Pocos días antes, Santiago y Juan le habían pedido los puestos del privilegio. Hoy, esta hija de los anahuín, de los pobres de Yahvé, les enseña cómo tienen que vivir el Evangelio. Él les enseñaba y la multitud lo escuchaba con agrado. Los escribas, algunos de ellos eran fariseos, estudiaban la ley de Dios, buscaban aparentar y aparecer como sabios y santos, pero se enriquecían apoderándose de los bienes de las viudas, escondían egoísmo e injusticias. Jesús los describe en función de lo que buscan y obtienen: vestir con distinción, ser respetados, ocupar los mejores lugares en actos religiosos y en la vida social, obtener hospitalidad de la que se aprovechaban y despertar admiración por sus largas oraciones en público. Denuncia de ellos la arrogancia, la soberbia, la hipocresía, que se manifiestan en su porte exterior y en su modo de vida, pero bajo sus apariencias se esconden falsedad e injusticia. Se valen de su autoridad para defraudar a las viudas, que junto a los huérfanos eran las personas más indefensas y desprotegidas. Eran personas ambiciosas de honores y dinero, amantes del prestigio, vanidosos, avaros, hipócritas. Utilizan la religión para explotar a los débiles. En realidad ni siquiera eran doctos en la Sagrada Escritura, mucho menos sinceros en la oración. Parece que los escribas prometen a las viudas oraciones a cambio de sus bienes. Van a la casa de las viudas a rezar a cambio de dinero. Al salir del templo, cuando él y sus discípulos se acercan al patio de las mujeres, ven las alcancías donde se recogían los dones que presentaba el pueblo. Junto a las alcancías había sacerdotes del templo de Jerusalén que recibían los dones, iban tomando nota de lo que entregaban y decían en voz alta lo que cada uno entregaba. Eso daba ocasión a muchos para lucirse con sus bienes y sus limosnas para el templo. En medio de la gente distingue a una mujer que por su forma de vestir daba a conocer que era una viuda y que era pobre. Esta mujer se acerca calladamente, deposita sus 2 monedas. Jesús llama a los discípulos para que vean y aprendan la lección. Ella ha colocado 2 cuadrantes de unas monedas pequeñitas, la menos valiosa de la escala romana. Su extrema pobreza podría haberla inducido a dar una moneda para el templo y guardarse la otra para sí, pero en su pobreza ha comprendido que teniendo a Dios, lo tiene todo. A la viuda la describe por lo que da más que nadie,
porque aunque se trata de 2 monedas de escaso valor, es cuanto ella tenía para vivir. Es una comparación entre quienes tratan de ganar el mundo entero por salvar su vida y acaban perdiéndola. Una mujer que negándose a sí misma da su vida, símbolo de la generosidad y la disponibilidad de los pobres y pequeños. Ama a Dios en medio de la corrupción social. En la comunidad que quiere Jesús cuenta más la calidad que la cantidad. Queda clara la perspectiva de la ofrenda, del don, del compartir, pero no nos centremos solo en esto. Esta actitud ha de ser imitada por los cristianos, pero no como una ley, un precepto más que deban cumplir, sino en contemplar junto con Jesús el acto del don y de la ofrenda. No se dice que la viuda haya recibido nada a favor, su gesto se consume en la oscuridad. Y su Dios tiene fe en Dios y una esperanza más refinada. No es que ella ejerce una religión, te doy a Dios para que me des. Ella da sin hacer saber a los demás que está dando más que los otros, sin preocuparse por saber si alguno al menos ha notado eso. A veces nosotros, mientras hacemos el bien, en alguna parte escondida de nuestro corazón, pensamos en qué dirán los otros, en la admiración que lograremos despertar. Muchas de nuestras acciones son así, para nosotros mismos, buscando la satisfacción y la gloria humana. Los escribas devoran los bienes de las viudas y junto con los fariseos habían logrado imponer 24 tipos distintos de impuestos en dineros o en especies para pagar en el templo, es decir, a la propia clase, poniendo a los pobres ante la continua alternativa de sufrir hambre o de no acatar la ley. Detrás de la ostentación hay opresión. Ante Dios desfilan el opresor y el oprimido, el devorador de los bienes de viudas y la misma viuda. Esto es extremadamente actual. Hay pecados en nuestra sociedad que nunca se acusan. Usuras, imposiciones, precios deshonestos, enredos, alquileres exagerados. ¿Quién se acusa de estas cosas? Se mata, se roba y se cree volver a hacerse de una nueva honorabilidad social y religiosa con aparatosas donaciones benéficas. Muchos creen cancelar los robos hechos a los hombres con donativos que se hacen a Dios, intento de corromper a Dios. Se muestra el conflicto entre el aparecer y el ser. Los escribas pretenden aparecer piadosos y sabios, pero esta pretensión no los acompaña el que verdaderamente lo sean. También hay una ofrenda que parece ser valiosa, pero en realidad no lo es. Cada acción descrita casi irónicamente por Jesús es elocuente para manifestar este imperio de la apariencia sobre el ser. Procuran llenar la vaciedad de su yo con títulos honoríficos funcionales. Se visten con largas vestiduras, les gusta ser saludados en las plazas, no les gusta ser anónimos y tienen un cuidado sutil de que ninguna manera llegue a ser primeros puestos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Quieren estar antes y por encima de los demás. Devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Su honorífica apariencia religiosa y social encumbre una rapacidad sin piedad, sin control, sin medida, sin escrúpulos, con las que despojan y empobrecen a los demás. El relato incluye a la pobre mujer en un grupo mayor, en el de los oferentes todos, fieles devotos judíos, y lo contrapone también a otro subgrupo de la totalidad de los ricos, que depositan sumas importantes en la alcancía. Así la viuda dio más que cualquiera de los otros. Pero también están incluidos en el relato los mismos discípulos. No se habla de su ofrenda, pero también están en la mirada del Maestro. Todos han dado de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir, dice el texto. Si bien comparten el acto de ofrendar,
se diferencia en el desde dónde dan. Unos dan desde lo que les sobra, que de aquellos que se están primando para poder realizar la ofrenda, no tenían en realidad la capacidad de afectar realmente sus vidas. En este caso es un don sin compromiso, es un don indoloro, un don funcional, que sirve al sistema e impide que el oferente, en cuanto perteneciente a un determinado grupo, sea excluido. Don que mantiene el honor, don que cumple con el precepto, aunque no necesariamente con el espíritu del precepto. La mujer dio de su indigencia todo lo que tenía para vivir. Hace una ofrenda no parcial, sino total, lo que es necesario para la subsistencia. Ese don es simple y directo. No escatima nada que ofrendar, no se guarda nada, no calcula ni hace números. Ella misma es pobre, al margen del sistema, por eso no tiene ningún carácter funcional. Su ofrenda no la hace participar de nada. Ella no sostiene el sistema sino la fe. No es un mero cumplimiento de un precepto. Lo que da se forja en la confianza que tiene en Dios. Resulta ser una verdadera ofrenda con la que se reconoce que todo viene de Dios y que cada ser humano puede vivir confiada y sinceramente en manos de Dios. El mundo de la apariencia y la verdad se cierne sobre los cristianos de todos los tiempos. El ansia de honores y reconocimiento puede entorpecer a los de nuestra generación también, induciéndolos a vivir de la apariencia. En ese caso se renuncia a la verdad. En la Eucaristía está esta lógica. En la apariencia insignificante del pan y del vino se da de verdad el don absoluto del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. La viuda, además, es el signo de la entrega de Jesús, que por ofrenda al Padre da todo lo que tiene, da su propia vida en un gesto de absoluta confianza. La viuda es figura de Jesús. En el gesto de la viuda, el mismo Jesús aprende que no debe reservarse nada, que el salto al vacío de frente a la opción por la voluntad del Padre es posible, que debe hacerlo. Él debe continuar su camino de entrega hasta el último aliento. Es el único modo de una relación auténtica con Dios, de un orden realizado, un reconcentrarse para unificarse en el gesto que lo dice todo, que lo da todo. Estos textos de enorme enseñanza para todos los tiempos, también para los de hoy, son muy actuales en nuestro actual vivir en Argentina. Se está planteando, y de hecho se han ido tomando algunas medidas, algunas opciones acerca de cierta separación de la Iglesia y del Estado. Pronto saldrán algunos comunicados en torno a algunas medidas. Pero yo creo que en el trasfondo de esto también se encuentra un determinado modo de mirar la vida y la fe y de vivir esta dinámica del don que nos presentan los textos de hoy, desde la primera lectura y la del Evangelio. Hace mucho tiempo que en la Iglesia se propone una mirada más realista, más auténtica sobre la gestión de todas las realidades de los bienes que la Iglesia tiene. Muchas veces y en diversas ocasiones no se han tomado las opciones que debiéramos haberlo hecho, quizás por estar emparentados con esta lógica del cálculo, esta lógica de la desconfianza, esta lógica de falta de audacia. Creo que es importante que en el gesto de la separación de Iglesia y Estado se verifique en realidad la confianza absoluta a Dios, la confianza absoluta que el pueblo de Dios tiene en Dios y que todos de una manera adulta, madura, profunda, en una profunda espiritualidad y un gesto lleno de confianza de fe, hagamos nuestras propuestas. Creo que es necesario recuperar el tiempo perdido, aquel que no supimos aprovechar en el momento que esto se planteó en Argentina por aquellos equipos de Monseñor Giaquinta, el Plan Compartir, que tantas veces hemos conversado en nuestra comunidad parroquial. Dios quiera
que estas crisis, estos sacudones fuertes que vivimos como iglesia nos ayuden a recuperar los ejes principales de una forma de vivir el cristianismo, una forma de seguir a Jesús, una forma de vivir como hijos de Dios que se afirme en aquella confianza más auténtica de los hijos de Dios, como Jesús cuando entrega su vida y le dice al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, que se haga tu voluntad y no la mía. Dios quiera que todo esto aprendamos, no sin dolor me parece, a descubrir cuáles son nuestras fortalezas, dónde está construida nuestra roca de la fe, en la roca de la fe nuestra vida. Vendrán todas las tormentas y no podrán con ellas, nos dice el Evangelio, pero es necesario dar este salto de confianza que la figura de la viuda nos ayuda a descubrir. Es necesario además que de esto brote la verdadera unidad y que conscientes de todos los aspectos de la vida de la fe, no solo de la conservación de los bienes temporales, sino de la vida de la fe, de los cristianos, de las familias, de las comunidades cristianas, nos ayuden a vivir una forma de seguir a Jesús más libre, más verdadera, más decidida, más audaz, más en la confianza de los hijos de Dios. Digamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección. Presentamos las intenciones de nuestra comunidad. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por las personas que emigran de sus países para que encuentren ayuda a sus necesidades y solución a los problemas, oremos. Escúchanos, Señor. Por las personas pobres, para que encuentren en los cristianos un signo de la providencia de Dios, oremos. Escúchanos, Señor. Por los enfermos, en esta jornada nacional dedicada a ellos, para que encuentren en la fe la fuerza que los sostenga, oremos. Estas intenciones y las que guardamos en nuestro corazón te las presentamos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Podemos tomar así. Te ofrecemos, Señor, el pan de vida te harás y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas en bebida de luz, para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas y lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y santos te cantamos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos juntos a don Pablo Carraro, miembro de nuestra comunidad parroquial, partícipe de este horario de la celebración de la Eucaristía, a toda su familia, para que el Señor le dé fortaleza y paz. Ten piedad de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dejemos que el Espíritu Santo Dios nos ayude a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Tómame, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. Sáname, Señor, tú conoces cuántas luchas en mis límites. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor, yo no sé confiar en medio de tormentas. Llámame, Señor, tú me alientas y camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie más sostiene mi vida entregada. Te suplico, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. Oremos. Padre, te damos gracias por la Eucaristía que nos ha alimentado. Imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Que Dios les conceda un feliz domingo. Feliz de ti, María, hija santa de Israel. Toda la antigua alianza